¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana. Bueno, nuevamente con datos positivos en el plano económico y financiero, porque más allá de que ha habido, dentro de los mercados, ciertos movimientos que han tranquilizado las aguas, ¿no? Después de lo que fue el salto del dólar, algunas semanas atrás, hoy estamos viendo justamente un circuito inverso donde el dólar baja, el Banco Central vuelve a comprar reservas internacionales, las reservas crecen y además, suben las acciones, también suben los bonos, con lo que está bajando el riesgo país dentro de un contexto internacional además que es bastante más favorable, porque, por ejemplo, se ha estabilizado, incluso ahora tiende a bajar el dólar en Brasil, lo cual para la Argentina desde el punto de vista cambiario es una buena noticia. Pero más allá de eso, le decía, hay datos económicos y financieros. Saliendo de lo financiero, se destaca en el plano económico el nuevo dato de inflación que dio a conocer el INDEC en la semana, que ya compartimos en pantalla, que muestra, como se esperaba claramente, una nueva reducción. Nuevamente la inflación vuelve a colocarse en sendero descendente después de lo que fue el leve crecimiento que habíamos tenido en el mes de junio por el impacto del aumento de tarifas. Ahí usted tiene los datos que informó el INDEC en la semana. El IPC dio 4%, la inflación más baja en varios años. La núcleo incluso por debajo, en 3,8%, porque estuvieron algo arriba del promedio tanto los productos estacionales como las tarifas de servicios públicos y los cigarrillos, que empujaron el segmento de regulados hacia arriba. E incluso, como otro dato positivo del informe de inflación que publicó el INDEC en la semana, ahí usted tiene un dato que siempre seguimos y que tiene que ver con los precios de alimentos y bebidas, que crecieron por debajo del 4%, 3,2% puntualmente. Esto lo destacamos básicamente porque forma parte central de la canasta básica, con su consecuente impacto sobre la pobreza y la indigencia, es decir, su impacto sobre los sectores de menores recursos. Con esto, como le decía, la inflación se convierte probablemente en el dato económico más positivo de la semana, más allá de lo esperado, de este número inferior al mes de junio, porque se continúa consolidando este sendero descendente que usted ve en el gráfico que estamos compartiendo ahora y que muestra que desde lo que fue el salto generado por el impacto de la devaluación del dólar oficial allá por el mes de diciembre del año pasado, a partir de ahí tenemos, mes a mes ese sendero de desinflación que usted ve en pantalla, que va desde el 25,5% del mes de diciembre hasta el 4% en el mes de julio. Realmente un dato positivo, básicamente porque todos entienden que la inflación es un problema para la economía. Esto está muy claro para los argentinos a partir de la experiencia de las últimas décadas, pero además yendo un poco al plano de la actividad económica, porque a partir de la reducción de la tasa de inflación lo que se está produciendo es que se está poniendo en marcha uno de los motores que se esperan apoyen la reactivación de la economía, que comienza a verse desde los meses de marzo y abril, donde aparentemente la economía habría hecho piso en términos de nivel de actividad. ¿Por qué le digo esto? Porque los salarios vienen en los últimos meses, le diría, progresivamente recuperando el terreno perdido, le van ganando a la inflación. Aquí le pongo los números de otro de los informes que dio el INDEC en la semana y que muestran que desde el mes de abril, en el caso del reporte del INDEC, hay otros reportes que muestran que esto ya se produjo desde marzo, los salarios le vienen ganando la carrera a la inflación. Ahí usted tiene los números concretos. En abril los salarios en promedio crecieron 10,2% contra una inflación del 8,8%, en mayo 8,3%, muy superior al 4,2% de la inflación, en junio lo mismo, y con datos todavía pendientes de julio con una inflación menor, naturalmente es más probable que los salarios le sigan ganando la carrera de la inflación, con lo cual está mejorando lo que llamamos el salario real. Y esto no solamente se ve en términos de ingreso de los asalariados, sino también en términos de las jubilaciones, que si uno hace un análisis similar, le vienen ganando también a la inflación en los últimos meses. Y con esto, a eso vamos, esta mejora del poder de compra estimula la demanda agregada, que obviamente contribuye a la recuperación económica. Con esto, le repito, se suma un motor a otros que ya estaban en marcha: el sector energético, la recuperación de la construcción, de acuerdo al informe que se conoció en los últimos días del mes de julio, a las ventas de vehículos 0 kilómetros, de moto. Es decir, hay muchos indicadores que muestran que efectivamente la economía estaría saliendo de su peor momento, que se habría alcanzado, de acuerdo a distintas estadísticas, allá por los meses de marzo y abril.
Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida vamos a hablar del régimen especial del impuesto a los bienes personales con un vencimiento muy cercano, solo en 10 días, bueno, para hablar de sus principales características que realmente, bueno, parecen plantear un esquema muy interesante para muchos contribuyentes. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Somos una empresa con más de 40 años de trayectoria, líder en el rubro metalúrgico y de la construcción en seco. Tenemos un amplio stock para satisfacer tus necesidades y una flota propia de camiones que garantiza una distribución ágil y eficiente. Poseemos 2 centros de atención y 2 centros de distribución. Nuestro objetivo es hacer realidad tus mejores proyectos. Centro Cider. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en EDEA te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edeaweb.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. EDEA, somos energía que transforma. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. El gran astillero argentino es marplatense. Hablamos en este tramo de Mercados y Empresas entonces del régimen especial del impuesto a los bienes personales. Esto estuvo incluido en su momento en lo que fue el capítulo fiscal. ¿Se acuerda cuando en el Congreso se trataron ley bases y capítulo fiscal? Finalmente se aprobaron, bueno, con distintas modificaciones, pero uno de los esquemas que aparece justamente en ese capítulo fiscal en relación a los bienes personales, ahí aparece el blanqueo, la moratoria y demás cuestiones impositivas, pero en términos de bienes personales aparece un régimen que puede ser realmente interesante para muchos contribuyentes, porque se plantea la posibilidad de hacer un pago adelantado por 5 o 4 años, ahora le explico cómo funciona esto, de acuerdo a la evaluación de los bienes del patrimonio de los contribuyentes al cierre del año 2023. Aquí le pongo los números, básicamente, esto le reitero, vence en los próximos días, esto quedó así, de no mediar alguna moratoria en las próximas horas, pero bueno, realmente vale la pena analizarlo por el escaso tiempo que queda hasta, bueno, su efectivo vencimiento. Básicamente este régimen consiste en que para los bienes no regularizados en el blanqueo que ahora está vigente se pueden pagar 5 años juntos a la evaluación al 31 de diciembre de 2023, pagando una alícuota realmente muy reducida del 0,45%. Tenga en cuenta que, por ejemplo, para los bienes en el exterior, en la escala máxima se pagaba hasta el régimen anterior 2,25% anual. Ahora estamos hablando de que ese número justamente se paga por 5 años para cancelar las obligaciones de bienes personales, y en el caso de los bienes que se incorporen al blanqueo se pueden incorporar 4 años, del 2024 al 2027, a una alícuota del 0,50%. Como le decía antes, esto está venciendo, de no mediar alguna prórroga, entre el 26 y el 28 de agosto, con lo cual, bueno, hay que analizarlo rápido para evaluar en cada caso, bueno, los beneficios que esto plantea para cada contribuyente. Y de este tema ya vamos a hablar con el doctor Marcos Jauregui Berri, quien habitualmente nos acompaña analizando este tipo de novedades impositivas. Así que, Marcos, te damos la bienvenida y queremos en principio tu primera lectura sobre este régimen especial para el impuesto a los bienes personales, teniendo en cuenta que el vencimiento no ha sido postergado y que estaría operando en solo 10 días, ¿no es cierto? ¿Qué nos podrías contar sobre esto? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, primero el tema sería el aspecto temporal, como bien decís, porque faltan muy pocos días y evidentemente para un régimen tan particular, que después seguramente vamos a hablar o ya estuviste hablando, para hacer un régimen tan particular es como que hay pocos días para decidir y a su vez se enmarca en un contexto
de varias cuestiones tributarias a analizar que dan insisto, un contexto de mucha celeridad en la toma de decisiones que son importantes, porque yendo particularmente al régimen este de anticipar el impuesto a los bienes personales por 5 años, no deja de ser una decisión importante que debe ser medida en términos económicos y también en términos jurídicos, más allá de la decisión, ¿no es cierto?, personal en cuanto a considerar a esos efectos la estabilidad fiscal y demás que arroja este particular sistema que lisa y llanamente implica adelantar al gobierno fondos mediante el pago del impuesto a los bienes personales por 5 años, o sea, incluye 23, 24, 25, 26, 27, es decir, se hace un pago adelantado, a cambio, digamos, o qué garantiza la ley en contraprestación por este esfuerzo, una estabilidad fiscal que implica que ese contribuyente no solamente queda liberado del impuesto, sino que cualquier incremento que tenga va a estar cubierto por ese pago adelantado. Insisto, se van a dar dos cuestiones, una en la parte temporal, de mucha celeridad en la toma de decisiones, y otro un aspecto sustancial, porque es un régimen particular y se puede considerar beneficioso, en cierta manera, para aquellos que puedan adherir a este régimen. Bien. Ahora, Marco, vos decías que tiene dos aspectos el análisis, ¿no? El económico y el jurídico. El económico es la cuenta de que, bueno, los bienes que no se regularizan en el blanqueo nuevo que ya está vigente, uno los paga teniendo en cuenta la declaración del 2023, multiplica por 5, bueno, aplica una alícuota de 0,45, con lo cual, bueno, aparentemente los números cierran en términos generales en el sentido de decir que para el contribuyente es una buena decisión incorporarse, ¿no? Este es un punto. Ahora, muchas veces uno lo que observa es que los contribuyentes tienen muchas dudas sobre lo jurídico, sobre si los beneficios estos de no presentar declaraciones juradas, de estabilidad fiscal para los próximos años se pueden llegar a sostener, ¿no? Teniendo en cuenta la experiencia argentina. ¿Cómo ves todo esto? Y es un tema bastante espinoso. Acá, y vamos a un concepto que a veces suena un poco ambiguo, difícil de entender, pero que aplica, que es la seguridad jurídica, que incluye tanto acá, estamos hablando para un impuesto como los bienes personales, como para las empresas, grandes emprendimientos y demás. Y la seguridad jurídica, ¿qué es lo que acabas de mencionar? El convencimiento del contribuyente que las reglas que establece esta ley van a perdurar en el tiempo y que ninguna futura ley le va a modificar los derechos que ha adquirido en virtud de esta ley. ¿Y por qué esa duda? Y porque en Argentina ha habido casos donde no se ha mantenido en el tiempo algunas disposiciones legales que establecían ciertos beneficios que después no se cumplieron. Podemos ir, para hacerlo sencillo al razonamiento, al blanqueo del 2016-17, llamémosle el blanqueo de Macri, enmarcado en un plan quinquenal muy ambicioso de reducción de impuestos que no se cumplió. Esa reducción de impuestos de bienes personales, que es el que estamos hablando hoy, no se cumplió. De hecho, aumentaron las alícuotas, después surgió un impuesto especial, como fue el impuesto a la riqueza, que se le llamó, todo en base a ese patrimonio exteriorizado en un marco de un determinado beneficio. Esto replicado al día de la fecha con una nueva ley que dispone la estabilidad fiscal, uno debe confiar en que esta ley y estos derechos que se están adquiriendo sean mantenidos en el tiempo, porque son por ley emanada del Congreso, como el sistema republicano así lo consagra. Así que uno debe confiar en que este régimen se va a respetar y los derechos que adquieran los contribuyentes al adherir a este régimen anticipado van a ser respetados y en todo caso eventualmente será la justicia lo que lo resuelva, pero consideramos que el sistema democrático debe funcionar a pleno y respetar a aquellos que hayan adherido a este régimen considerando lo que la ley hoy día lo establece. Esa sería la clave en el aspecto jurídico, que es el que estamos hablando. Está claro. Marcos, te agradecemos mucho tu tiempo como siempre. Gracias por estos minutos y muy buen fin de semana. De nada, muchas gracias. Bien, hasta aquí entonces los comentarios del doctor Marcos Jauregui Berri sobre este régimen especial del impuesto a los bienes personales que está venciendo entre el 26 y el 28 de agosto, si no hay prórroga en las próximas horas.
Hacemos ahora una nueva pausa en Mercados y Empresas y enseguida hablamos del posible impacto del blanqueo de capitales en el sector de la construcción. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en EDEA te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edeaweb.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. EDEA, somos energía que transforma. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. ¿Sabías que existe un programa para apoyar los emprendimientos liderados por mujeres? Asesoramiento, capacitaciones y asistencia técnica son algunas de las herramientas que te esperan para que arranques tu proyecto. Te esperamos. Agua. Cloaca. Pluvial. 3 servicios, las 24 horas, siempre. Obras sanitarias, 40 años. Y seguimos hablando en este tramo de Mercados y Empresas de las novedades impositivas que incorporó al panorama de los argentinos el capítulo fiscal tratado en el Congreso hace algunos meses, y en este caso para hacer referencia al impacto que esto puede generar en términos del traslado de capitales que se regularicen, es decir, que se incorporen al blanqueo de capitales sobre el sector de la construcción. Aquí le pongo en principio, para entrar en tema, que hay 3 etapas en este régimen de blanqueo, donde bueno, hay una primera etapa que vence el 30 de septiembre, hasta allí se puede regularizar efectivo, le recuerdo este punto que es realmente importante. Sigue la etapa hasta el 31 de diciembre de este año y la última, en principio, si no hay prórroga por supuesto, hasta el 31 de marzo del año 2025. Como usted ve ahí, usted tiene 3 alícuotas crecientes, por supuesto, en la medida que uno se apura a entrar al blanqueo, paga menos, pero le recuerdo que de cualquier manera la construcción puede ser beneficiada a partir de 2 cuestiones. Por un lado, todos los capitales que se regularicen y se apliquen a proyectos de desarrollo inmobiliario de hasta un 50% de avance no pagan la alícuota o la penalidad del blanqueo. E incluso hay otro detalle interesante que tiene que ver con que los blanqueos de capitales inferiores a $100.000 que se realicen hasta el 30 de septiembre tampoco pagan el impuesto especial o la alícuota, como le guste llamarlo, si se aplican a operaciones onerosas, tal cual esto está definido en la ley y los decretos reglamentarios. Esto sería la compra de un inmueble o incluso la compra de un auto, es decir, la compra de un bien que pueda documentarse. Así que realmente hay mucha expectativa de lo que pueda generar esto en términos de impulso para recuperación del sector de la construcción. Así que sobre este tema Javier Novoa conversó en la semana con Leonardo Tamburini del Centro de Constructores y Anexos de la ciudad de Mar del Plata. En relación al blanqueo, obviamente se lo ve muy auspicioso, tiene no grandes diferencias, sino que hay como 3-4 diferencias grandes con los anteriores blanqueos que hubo, algunos con éxito, otros sin éxito. Creo que lo importante que tiene este nuevo blanqueo es el tapón fiscal, que en algunos casos hace que a partir del 31, del 12, del 23, todo lo que sea para atrás quedaría, digamos, sin auditarse. Después tiene este efecto contagio para aquellos accionistas de empresas que, si blanquean, no se le traslada o se le traslada ese beneficio a la empresa también. Y después lo central para el sector de la construcción es que hoy tenés un blanqueo para las obras del pozo con un avance del 50%, eso va a dinamizar mucho el sector de la construcción.
y por el otro lado un blanqueo hasta $100.000, que sería como el cuarto punto beneficioso, con 0 pesos de peaje hasta el 30 de septiembre del 2024. Después eso se extiende en varias etapas hasta el 31 de marzo del 2025, pero me parece que ahí son los 4 grandes rasgos que hoy tiene el blanqueo. ¿Qué se espera? La expectativa. Algunas consultoras, escuchaba la semana pasada, que hablan de 30.000 millones, los optimistas. Con esa parte que un 15% llega al sector de la construcción, hablas de 4.000 millones, lo cual es un montón de plata y dinamiza muchísimo al sector. Algunas consultoras también dicen que todo lo que tenés en carteles en la Argentina son 5.000 millones de dólares, es decir, que todo lo que tendría en carteles, si tenés ese 10-15%, sería muy auspicioso. Y por el otro lado, lo que también viene a caballito es, como decías recién Javier, el sector hipotecario, los créditos hipotecarios vienen más lentos, empieza a haber publicidades, empieza a haber reglamentaciones, empieza a ver cómo lo van a implementar. El Banco Nación salió la semana pasada o hace 15 días, digamos, a nivel nacional ofreciéndolos. Ves créditos, el banco hipotecario publicitándolo. Entonces entendemos que entre el blanqueo y el crédito hipotecario realmente esto va a generar nuevamente un incentivo para todo el sector, que viene obviamente golpeado en estos 8 meses. Ahora lo que falta es la rapidez de la implementación, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que es el anuncio y pasa 1 año, 2 años y no activa nunca finalmente, y obviamente te paraliza el mercado a la espera de ver qué pasa. A ver, la reglamentación del blanqueo fue bastante rápida en relación a la aprobación que fue el 17 de julio, si mal no recuerdo. Y contra otras reglamentaciones que habían tardado mucho tiempo. Esta parecería que está bastante dinámica. Hay bastante, digamos, cuando uno habla con contadores y demás, parecería que hay bastante recepción en hacerlo. Y por el otro lado el crédito hipotecario, que bueno, en la medida que baje las tasas, la inflación, esas tasas son acomodadas y la gente va a empezar a tomar esos créditos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Somos una empresa con más de 40 años de trayectoria, líder en el rubro metalúrgico y de la construcción en seco. Tenemos un amplio stock para satisfacer tus necesidades y una flota propia de camiones que garantiza una distribución ágil y eficiente. Poseemos 2 centros de atención y 2 centros de distribución. Nuestro objetivo es hacer realidad tus mejores proyectos. Centro Cider. El gran astillero argentino es marplatense. Último tramo de mercados y empresas, hay tiempo entonces ya de meternos de lleno en lo que ha sido la semana financiera, un contexto internacional realmente muy positivo en estos días a partir de lo que han sido datos de inflación que muestran en los Estados Unidos, la mayor economía del mundo, que hay fuertes argumentos para que la Reserva Federal comience efectivamente el ciclo de baja de tasas de interés ya directamente en su próxima reunión del mes de septiembre. Por supuesto que esta expectativa de baja de tasas, al convivir con una economía americana que realmente está funcionando, sigue funcionando a muy buen ritmo, genera mercados alcistas y de hecho así hemos visto que las bolsas americanas y la bolsa del mundo en general han tenido días realmente muy positivos y eso se ha trasladado, por supuesto, también a la Bolsa de Buenos Aires, donde han subido bonos y acciones. Pero vamos a ver, como todas las semanas, cómo queda el mercado de renta fija, básicamente en la Argentina, en términos de rendimiento de los principales instrumentos. Comenzamos compartiendo los rendimientos de los títulos en dólares con legislación local, estos títulos que surgieron del canje 2020 y que reflejan rendimientos que de alguna manera tienen que ver con el riesgo que todavía los inversores perciben en los títulos soberanos de la Argentina. Suba promedio para estos bonos del 3% esta semana, con rendimientos que quedan desde el 28%
hasta el 18,5% anual. Aquí estamos hablando de TIRS, tasa de retorno anual en dólares para estos bonos, reitero, reflejo del elevado riesgo que todavía se percibe en estos títulos. Cuando hablamos de títulos emitidos por el Banco Central, hacemos referencia a la serie 1 de Bopreal. Hay otras series, pero esta es la que permite la cancelación de impuestos nacionales a partir de abril del año próximo. La serie 1A, tiene hoy una TIR del 24% anual en dólares si uno aplica justamente este título a la cancelación de impuestos desde abril del año próximo. El 1B, que se puede aplicar a pagar impuestos desde abril de 2026, 25% anual, y la 1C, que se puede aplicar desde abril de 2027, 20% anual en dólares. En el caso de las obligaciones negociables, que como siempre comentamos, son títulos de empresas privadas de menor riesgo relativo en la percepción de los inversores. Tenemos aquí 4 variantes: YPF con vencimiento en julio de 2025, 8-20% anual, y los rendimientos varían de acuerdo al plazo y de acuerdo también al emisor. Para YPF junio 2029 el rendimiento llega hasta el 8-80% anual en dólares. Y por último, para los ahorristas acostumbrados a los tradicionales plazos fijos en el circuito bancario argentino, la opción en este momento que hay en el circuito bursátil con mejores rendimientos son las letras del Tesoro Nacional. Ahí usted tiene la tasa que hoy pagan en promedio los bancos a 30 días en plazo fijo, en el 38% anual. En el caso de las letras del Tesoro, para colocaciones a 25 días, el rendimiento alcanza el 40%, 56 días 40,80 y 165 días 46,50%. Y de este panorama, en el mercado de renta fija, ya nos vamos, antes de cerrar esta nueva emisión de Mercados y Empresas, a dos variables claves, ¿no? El dólar y las reservas internacionales del Banco Central. En primer lugar, el dólar, que termina en baja en el circuito bursátil, 0,31% abajo tanto para el dólar MEP como el contado con liquidación, en valores muy similares, con esta característica que ya le marcábamos en las últimas semanas de que el contado con liquidación, desde la decisión del Banco Central de intervenir al mercado, está ligeramente por debajo del MEP. 1.295 entonces el cierre del MEP, 1.292 el contado con liquidación. En ambos casos, bastante por debajo del dólar blue en el mercado marginal, que termina la semana también en baja, en 1.345 pesos por dólar. Y el último dato que compartimos esta semana, las reservas internacionales del Banco Central. Decíamos en la apertura que fue una buena semana en materia financiera para el gobierno. Esto queda reflejado en este balance de reservas que crece en esta semana 149 millones de dólares, con compras semanales por 101 millones de dólares. Y con este panorama vamos llegando al final de esta nueva emisión de Mercados y Empresas, efectivamente con números que demuestran que ha sido, como decíamos en la apertura, una semana con datos tanto económicos como financieros positivos en el mercado local. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.